Así que nuevamente externo la cordial bienvenida a cada uno de ustedes, y en esta tarde seguiremos hablando sobre el libro de Génesis, ¿verdad? Y llevando el tema que tenemos es caminando hacia el Edén. Así que vamos a iniciar, pero antes de ello vamos a pedirle a los chicos que pasen a sus clases en Maison Kids, y agradecemos el servicio también de nuestras hermanas, de nuestros hermanos que están atendiendo a nuestros niños. Ok, bien, estamos entonces y vamos a darle inicio a nuestro estudio de esta tarde, y tenemos como tema en esta preciosa tarde: caminar con Dios, el propósito más alto del ser humano. Caminar con Dios. Y queremos iniciar con recordar Génesis 2:8, en donde Dios planta un huerto en Edén y puso ahí al hombre. No fue un terreno cualquiera. El Edén no era un terreno cualquiera, era algo que fue creado por obra maestra de Dios, donde la presencia divina habitaba de manera tangible. El término Gan en hebreo es traducido como jardín del Edén o jardín de delicias. Si usted lee Génesis 2:8, nos habla específicamente de cómo se veía ese lugar. Era un lugar que era antojable ante la vista de cualquier persona. Imaginémonos, podemos tener nosotros la idea de cómo era el Edén. Un lugar maravilloso, sin duda alguna. Pero era un espacio cerrado, diseñado con propósito, sin duda alguna con una variedad para una satisfacción plena, ¿verdad? Edén funciona como un anticipo del patrón bíblico donde Dios habita con su pueblo. No se necesita aún la terminología del tabernáculo que vemos en todo el Antiguo Testamento para ver la intención. Dios crea un espacio donde el ser humano existe delante de él. Esto ordena todo el libro. La comunión no es un accesorio de la fe, es su esencia. Entonces, vemos de que Edén es un lugar especial que Dios ha hecho y que Dios creó, y donde Dios deseó que todos pudiésemos volver a un espacio como tal. Y es que Edén es un lugar de presencia y comunión. Si vemos en la pantalla, vemos el texto bíblico y nos habla Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y haciendo más o menos un espacio para leer la otra parte que dice: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Esto nos refleja una idea sobre el Edén. El Edén no debe leerse como simple introducción narrativa, sino como revelación del propósito humano. En Génesis 2 encontramos, y la palabra nos presenta primero que el hombre, antes de ser trabajador o un administrador o a un productor de cultura, nos presenta a un ser colocado por Dios en un espacio diseñado de comunión. La frase
lo puso en el huerto, nos permite ver tres incisos muy importantes. Lo primero es la iniciativa divina, que el hombre fue puesto en el huerto por el Creador. Fue una iniciativa divina. El lugar fue intencional, no fue cualquier lugar, era el lugar que Él había creado y que, como decíamos, era un lugar hermoso. Y el fin es relacional, era comunión, compartir. Y notamos acá en la palabra, que seguimos ahí en el slide 1, por favor. 1. Todavía en el 1, donde está la palabra. Vemos de que antes de hablar de misión, el texto nos habla de presencia. Y antes de tareas, nos habla de un Dios que toma al hombre y lo sitúa. Ese orden no es accidental, es el orden de la vida. Por eso, el huerto funciona como el primer lenguaje bíblico de espiritualidad real, vida con Dios, vivida en la cotidianidad. En esto vemos que no hay alguna religión elaborada, hay una comunión sencilla, concreta, ordenada, pues era el diario vivir del ser humano. El hombre vive delante de Dios, bajo la palabra de Dios, dentro de los límites de Dios, disfrutando la generosidad de Dios. Salmo 16:11 dice: me has dado a conocer las sendas de la vida, me colmarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Y este Salmo 16:11 no es una idea tardía, es una confirmación de Edén. La plenitud de gozo no se ubica en la autonomía, sino en la presencia. Amén. Esto es muy importante que comprendamos, que la plenitud del gozo no se ubica en la autonomía, o sea, no es en lo que yo pienso, en lo que yo quiera hacer, sino en la presencia del Creador. De ahí escuchamos la palabra que dice: tu sola presencia me basta. Cuando Génesis dice que el hombre fue puesto ahí para cultivar y cuidar, introduce una tensión saludable que debemos conservar. La comunión no elimina responsabilidad, y la responsabilidad no puede sostenerse sin comunión. La comunión, entonces, nos debe llevar a pensar que la tarea tiene sentido dentro de un contexto de relación. La Biblia no celebra el trabajo como redención, lo presenta como mayordomía. No es por obras. Y cuando la mayordomía se separa de la comunión, la vocación se vuelve carga o ídolo. Cuando nos apartamos de la comunión con el Señor, seguro nos hemos de cansar en el servicio, porque será nuestra definición autónoma, o sea, nuestra autonomía, lo que nos llevaría a realizar, y podríamos hacer lo que bien nos parece, mas no lo que la palabra nos indica. En cambio, cuando la mayordomía nace de la presencia, el trabajo se vuelve expresión de vida,
y no un intento de construir identidad, sino un fruto de una identidad ya recibida para estar con Dios. La primera conversación divina con el hombre es un mandato de vida. Leímos ya la contraparte de la palabra que aparece que leíamos en Génesis, y nos dábamos cuenta que había una contraparte. La primera era que Dios puso al hombre con intención. Y ahora viene la otra contraparte que dice que le da al hombre lo siguiente. La primera conversación divina: de todo árbol podrás comer libremente. Y eso es una libertad divina, porque Dios no es restrictivo. Mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Una limitación para proteger, no para controlar. Esto no es una cerca para impedir vida, sino para una frontera para preservar la vida. En la primera conversación también podemos darnos cuenta de la confirmación sobre el carácter de Dios y el tipo de obediencia que Él busca. El mandato no empieza con un no, sino empieza con libertad. De todo árbol. Es una libertad que el Señor ofrece. Podrás comer. Esta frase establece un tono moral. Dios no es mezquino, ni inseguro. Mezquino es que no quiere darnos poco, no es tacaño, ni controlador. Dios es generoso. Y su generosidad forma el suelo donde crece la confianza. Solo después aparece un límite: del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. El límite no contradice la bondad, sino la protege. En otras palabras, el mandamiento no fue diseñado para crear distancia, sino para profundizar comunión por medio de confianza. Aquí se define una verdad que atraviesa toda la Escritura y que la Iglesia necesita recuperar con claridad: la obediencia. En su intención original no nace del miedo, sino de la relación. Obedecer no es sobornar a Dios con conductas para ganar cercanía. Es vivir en la cercanía que Dios ofrece, creyendo que su palabra es viva. Hoy sí nos vamos al 2. Y es una de las verdades que sí son importantes que lo tomemos en cuenta. La provisión del árbol en este sentido no es una reducción del Edén, sino una invitación a habitarlo correctamente. Dios no pone al hombre en un jardín y luego lo deja solo con reglas. Dios lo sitúa en un contexto de presencia y le da palabra confiable. Esto significa que la primera batalla del ser humano no fue en relación a poder, ni por placer, ni por estatus, sino fue por confianza. Y de ello nacen dos preguntas muy importantes. Y estas dos preguntas dice: ¿viviré como criatura contenta bajo la palabra del Creador? ¿O intentaré definir la realidad por mí mismo? Y sabemos de que cuando tomamos la opción 2, ocasionamos un caos, porque todo vuelve a un desorden.
Ahora bien, en nuestra cultura moderna, todo límite es igual a opresión. El enfoque de padres a hijos. Si un padre le establece límites a un hijo, tiende a sentirlo como opresión. Pero esas reglas no están por demás o superfluo, sino están por cuidarlo. Y lo mismo pasa. En Edén presenta límites como cuidado. Si el corazón cree que la libertad consiste en la independencia total, entonces la comunión parecerá una amenaza. Sin embargo, si el corazón entiende que la vida proviene de Dios, entonces dependerá de Él. Entonces depender de Él no es humillación, es salud. Y aquí hay una verdad muy importante, hablando de Edén. Edén entonces no solo habla del pasado, habla del tipo de salvación que realmente necesitamos. Si el propósito original era comunión, entonces la meta de la redención no puede ser solo mejorar conducta o resolver culpa. La meta es restaurar al ser humano a la presencia. Porque de lo contrario, sin santidad, ¿qué dice? Nadie verá a Dios. Eso es profundamente esperanzador y apostólico. El Evangelio no es una invitación a intentar ser digno, es la proclamación de que Dios en su gracia restaura lo que el pecado quebró y nos llama a vivir hoy desde esa restauración. No vivimos para obtener comunión, sino vivimos desde la comunión que Cristo asegura para nosotros. Y desde ahí el fruto aparece con una lógica orgánica: obediencia como resultado, no como moneda. Edén nos entrega una convicción central. Dios no creó el ser humano para vivir lejos y luego visitarlo. Y una visita ocasional no es, sino lo creó para caminar con Él. Dios nos creó entonces para caminar con nosotros. Y esa es la altura del propósito humano. Y eso prepara el resto del recurso con un énfasis esperanzador. La redención no solo perdona, restaura acceso. Cuando la comunión vuelve al centro, todo lo demás se ordena: obediencia, carácter, familia, trabajo, misión. No porque el ser humano se vuelva capaz por sí mismo, sino porque la presencia de Dios vuelve a ser el ambiente normal de la vida cristiana. Comunión debe de ser el centro. Nuestra comunión con Dios. Siguiente. Y Jesús lo sabía perfectamente. Por eso Él nos habla en Juan 15, del 4 al 5, de términos muy profundos, que como personas debemos de considerar con mucha importancia. La palabra dice: permanezcan en mí y yo en ustedes. Algunos términos importantes de esta lectura. La obediencia como fruto de relación.
pero todo parte de comunión. Veamos, yo soy la vid, ustedes los sarmientos o los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Esto nos refleja de que la obediencia cristiana se vuelve pesada cuando la convertimos en sustituto de la comunión. En ese momento deja de ser un fruto y se transforma en presión por sostener una imagen, por estar bien con Dios, por no faltar o por cumplir expectativas. Pero Jesús, al describir la vida del discípulo, no inicia con mandamientos aislados ni con técnicas de automejoramiento espiritual, sino inicia con una realidad orgánica: permanencia. Permanezcan en mí. El centro no es la conducta como moneda de aceptación, sino la comunión como fuente de vida. Por eso, cuando Jesús quiere explicar el fruto, no habla primero de disciplina, sino de unión. Lo que Él pide no es un heroísmo moral, sino una dependencia viva en Él. La imagen de vid y los sarmientos, o como dice en las otras versiones, la vid y los pámpanos, no reduce la obediencia, la explica. Un sarmiento no intenta producir uvas por fuerza de voluntad. Produce porque está unido, porque recibe savia y porque participa de la vida de la vid. Y en la misma lógica, la obediencia cristiana no es el intento humano de fabricar santidad para acercarse a Dios, sino la evidencia de que Dios está comunicando su vida al creyente. Cuando Jesús dice, separados de mí, nada pueden hacer, no está insultando la capacidad humana, está revelando el orden espiritual del universo. Nada verdaderamente bueno, sano y duradero nace de una vida desconectada de Dios. Nada bueno. Por eso Él dice que el que permanece da mucho fruto. No está proponiendo una idea inalcanzable, está describiendo una consecuencia inevitable de la comunión real. El corazón obedece con gozo cuando confía en el carácter de Dios, y esa confianza crece donde hay comunión continua, palabra, oración, rendición, sensibilidad al Espíritu, respuesta rápida. Miqueas 6:8 habla diciendo, ya se te ha dicho y declarado lo que es bueno, practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Miqueas ubica la ética, justicia, misericordia dentro de una postura: caminar humildemente con Dios. El profeta no reduce la vida con Dios a moralidad, sino la moralidad se vuelve expresión de una vida caminada con Él. Lo que el mundo llama buenas obras, la Escritura lo entiende como frutos de comunión. Cuando el creyente piensa que obedece para que Dios se acerque, vive inestable,
días de confianza cuando le fue bien y días de distancia cuando le fue mal. Pero cuando el creyente entiende que Cristo ya lo reconcilió y que el llamado es permanecer, entonces la obediencia cambia de atmósfera. Ya no es una estrategia para ganar comunión, es una respuesta desde la comunión. No es una moneda, es un aroma. No es un esfuerzo de autosalvación, es vida que fluye. Es importante que nosotros permanezcamos en comunión con el Señor. Pues esto trae la obediencia. La obediencia no se alcanza con nuestros esfuerzos, sino como parte de nuestra comunión con el Señor. Y la obediencia que Dios busca no es obediencia forzada, sino obediencia transformada. Porque hay una obediencia que nace del orgullo religioso y otro que nace del temor al castigo. El que nace del temor al castigo produce disciplina rígida, pero rara vez produce humildad. El que nace del orgullo religioso puede producir disciplina rígida, el que nace del temor al castigo produce comportamiento externo, pero rara vez produce amor. Y el que nace del orgullo religioso puede producir disciplina rígida, pero igual rara vez produce humildad. Mas la obediencia que nos habla la palabra nace de la comunión. Y esta sí produce fruto que permanece porque nace del amor. Se sostiene por la gracia y se expresa en santidad real. En este sentido, Juan 15 no es una invitación a la pasividad, sino una invitación a la vida correcta. Permanecer es una actividad del corazón. Confiar, rendirse, volver, escuchar y responder. Es negarse a vivir autónomamente. Es sostener el alma en Dios cuando el cuerpo corre y cuando la mente se dispersa. La obediencia no se vuelve menos seria, se vuelve más natural. No porque el pecado desaparezca, sino porque el centro cambia. Ya no es yo intentando, sino Cristo viviendo. Ya no es yo esforzándome para producir, sino Dios produciendo en mí aquello que me pide. Cuando hay comunión, la santidad deja de ser una máscara y se convierte en una transformación. Y aquí hay algo muy importante. Cristo no manda que permanezcamos o que permanezcan para exprimirnos, sino para darnos vida. Permanecer para darnos vida. No está pidiendo algo imposible, está ofreciendo el único camino real para la obediencia gozosa. El Evangelio no solo perdona, capacita, no solo declara, produce, no solo implica o limpia, sino vivifica. Si la obediencia fuera principalmente una obra humana, viviríamos condenados a la frustración. Pero si la obediencia es fruto de relación con Cristo, entonces el llamado no es a la desesperación, sino a volver al lugar correcto, la permanencia.
la permanencia. Permanecer, la raíz invisible de toda obediencia visible. Debemos de permanecer en el Señor y no solo volver a la palabra para preparar un mensaje, sino realmente para ser alimentado. Orar no solo para cumplir, sino para habitar. Confesar no para hundirse en culpa, sino para volver a la luz. Obedecer rápido en lo pequeño para no endurecer el corazón. Y esa obediencia produce fruto. Jesús habla en Juan 15 y dice, y habla de un fruto. Porque el fruto no se puede falsificar por mucho tiempo. Se puede mantener apariencia, pero el fruto verdadero tiene una cualidad de vida. Permanece, alimenta, bendice y es coherente. Y ese fruto, en el sentido de Juan 15, nace de la comunión con el Señor. Cuando la obediencia se predica como fruto, el creyente deja de intentar ganar aceptación y comienza a responder a una aceptación ya dada en Cristo. Porque todo aquel que inicia la buena obra en nosotros, la va perfeccionando. ¿Quién la va perfeccionando? El que la inicia. El que inicia la obra, no nosotros. Lo que nos queda a nosotros es permanecer en Él. Permanecer. Pero vemos que la mentira del enemigo es lo contrario, que tú no permanezcas en Él, sino que caigas a la autonomía. Y la autonomía es prácticamente hacer lo que pensamos y no lo que la palabra nos llama a hacer. En Génesis, volviendo al Génesis, porque llegamos a Juan viendo sobre la obediencia y que la comunión nos abra las puertas de la obediencia, todo parte de la comunión. Pero lo contrario de ello es la autonomía. La serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día en que coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. La primera tentación no simplemente fue sobre comer algo prohibido. Fue preparar a vivir como si la comunión fuera opcional y como si la autonomía fuera la verdadera vida. Génesis 3 no presenta el pecado como un impulso irracional que apareció de la nada, sino como una narrativa de reordenamiento interno. Si vemos la expresión del enemigo, primero se distorsiona la palabra de Dios, contradiciendo a Dios abiertamente. Luego sospecha del carácter de Dios, acusando a Dios que tenía motivos ocultos. Y finalmente se propone un nuevo centro para el alma humana, promesa deslumbrante bajo engaño. Ustedes serán como Dios, dice. La serpiente no comienza con un mandato alternativo, no comienza con una pregunta que pretende sembrar distancia.
distancia. Y es astuta. La pregunta que hace dice, ¿con qué Dios les ha dicho? ¿Con qué Dios les ha dicho? La estrategia fue sutil. Si logra que la criatura se coloque frente a Dios como juez y no delante de Dios como hijo, el corazón quedó listo para elegir autonomía. La mentira que él presentó fue, en Génesis 3, 4 y 5 dice, ciertamente no morirán, serán como Dios. Esto no es solo una negación de consecuencias, es una redefinición de identidad. No era la identidad que se le había dado. Quería redefinir una identidad, ser como Dios. La serpiente no ofrece únicamente una experiencia, ofrece también una posición. Ofrece ser como Dios en el sentido práctico de ser autorreferente, decidir por uno mismo qué es bueno, qué es malo, qué conviene, qué vale, qué define la realidad. En otras palabras, la tentación es la promesa de independencia moral. No es casual que el árbol sea llamado del conocimiento y del mal. En el marco bíblico, conocer no es meramente acumular información. Con frecuencia implica apropiación, discernimiento decisivo y participación. La propuesta es tomar para sí el derecho de definir. La criatura, en lugar de recibir el bien desde el Creador, pretende poseerlo como propiedad autónoma. Aquí vale la pena nombrar la palabra con precisión. Autonomía significa libremente autoley, darse ley a uno mismo. Y en esto, la vida es la vida donde el yo se convierte en autoridad final. Yo pienso, yo siento. La serpiente no necesitó persuadir a Eva de ateísmo, que no creyera en Dios. Le bastó persuadirla de autosuficiente. Y cuando la autosuficiencia se instala, la comunión se vuelve secundaria. Cuando pensamos que todo lo podemos hacer, la comunión con Dios se vuelve secundaria. El consejo divino se vuelve negociable y la obediencia se vuelve una opción entre otras. El corazón humano cae cuando deja de escuchar a Dios como fuente y empieza a escucharse a sí mismo como fuente. Por eso, antes de que el pecado sea un acto, es una desconexión. Antes de que haya desobediencia visible, hay una independencia interior. Proverbios, aunque no está en el mismo tiempo cronológico, pero nos habla de algo muy importante. Proverbios 3:5, y nos dice, confía en el Señor de todo tu corazón, y no en tu propia prudencia, o como dice otra versión, no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él llenará
tus sendas, allanará tus sendas. En esto se nos ordena una postura que la serpiente destruyó y quiere seguir destruyendo. Que nosotros tengamos plena confianza en Dios. La tentación en Edén es precisamente lo contrario, apoyarse en la propia interpretación del mundo y tratar a Dios como un obstáculo para la plenitud. La sabiduría bíblica insiste en que la criatura prospera cuando reconoce a Dios en todos sus caminos, no cuando lo consulta ocasionalmente. Para nosotros, reconocerlo en todos nuestros caminos, en todos. Esta diferencia define la espiritualidad real o vivimos en comunión, reconociéndolo en todo, o vivimos en autonomía, reconociéndolo solo cuando conviene. Y esta mentira no ha cambiado, solo se ha refinado. En Edén se expresó como serán como Dios. Hoy se expresa como sé tu propio dueño. Define tu verdad. No le debes explicaciones a nadie. Tu deseo es tu guía. Tu identidad nace de tu interior. La cultura moderna, con una voz más pulida que la serpiente, ha hecho de la autonomía un ideal moral. Y cuando esto se vuelve ideal, el Evangelio se vuelve ofensivo. La palabra de Dios se vuelve ofensivo. El Evangelio no solo nos ayuda a ver sobre nuestro pecado, sino desea destronar el yo en nosotros. Cristo no vino únicamente a limpiar culpa, vino a restaurar comunión. Y la comunión siempre requiere un centro distinto al yo, sino a Él. En comunión, Dios es Dios y el hombre es criatura amada. En autonomía, el hombre intenta ocupar el lugar de Dios y termina cargando un peso que no fue diseñado para sostener. Eso es profundo. La libertad moderna suele definirse como ausencia de límites. La libertad bíblica se define como capacidad de vivir conforme a la verdad. Y esa capacidad no nace de independencia, sino de comunión. Y es que no fuimos creados para vivir separados. Por eso cuando la comunión se rompe, el alma intenta cubrirse con hojas, como pasó en el Edén. Y esas hojas pueden representar éxito, apariencia, control, religión vacía. Pero ninguna hoja cura el corazón, solo lo cubre. Anatomía de la tentación, distorsión, sospecha y sustitución, que son las tres cosas del cual hablábamos.
La tentación no suele presentarse como rebelión abierta, se presenta como autocuidado, como autenticidad, como mereces esto, como nadie entendería. El enemigo rara vez invita al pecado con nombres feos, lo invita con nombres nobles. Y en eso aparece la autonomía como idolatría, el yo en lugar de Dios. Porque la idolatría no siempre implica postrarse ante una estatua, sino también implica postrarse ante la propia interpretación del mundo. ¿Cómo percibes el mundo? Es poner la mente, el deseo, el dolor como autoridad final. La autonomía es entonces una liturgia. El corazón se acostumbra a consultar primero al yo, a justificar primero al yo, a proteger primero al yo y a definir primero desde el yo. Acá podemos hablar sobre el amor al enemigo, sobre el perdón. Pero lo que me hizo fue bárbaro. Yo. ¿Dónde está el yo? Y lo más peligroso es que puede coexistir con lenguajes cristianos. Uno puede cantar Señor, Señor, y vivir como un rey. La autonomía nunca es parcial en sus efectos. Aunque parezca una decisión pequeña, establece un principio de gobierno. O Dios es reconocido en todos los caminos, o el yo se vuelve el centro silencioso que decide cuándo Dios entra y cuándo no. Cuando áreas de nuestra vida decimos estar apegados a Dios, y cuando áreas de nuestra vida decimos aquí no entra la palabra. Esta es mi área. Aquí no puedo dejar que entre porque me lleva a que tengo que hacer esto. Todo lo contrario quizás a lo que yo quiero. La serpiente ofrece independencia, mas Cristo ofrece vida. La serpiente promete ser como Dios y produce vergüenza. Cristo nos hace hijos y produce libertad. Amén. La serpiente enseña a vivir desde el yo, mas Cristo enseña a vivir desde la permanencia. Permaneced en mí. El yo se llega a fracturar en algún momento. Necesitamos conectarnos con Él. Cristo vino como restaurador de la comunión perdida. Segunda de Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Si Edén revela el diseño original y Génesis 3 expone la ruptura, el centro de la escritura no es la nostalgia por el jardín perdido, sino la noticia de que Dios no abandonó su propósito. La salvación no culmina en un expediente cerrado.
culmina en una relación abierta. Dios estaba en Cristo reconciliando. Significa que el movimiento de redención no solo cambia el estado del pecador, sino que vuelve a abrir el acceso al Dios viviente. Hebreos 10, 19 al 22 nos habla y dice: así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe. Esto nos dice y nos indica de que nosotros ya no vivimos en el exilio. Y es que la criatura hecha para comunión se vuelve incapaz de habitar la presencia sin destrucción. En el Antiguo Testamento notábamos la historia, cómo nos habla sobre el sacrificio que se realizaba, en donde un sacerdote podía ingresar al año en el tabernáculo. Y la palabra expone que éste debía de llevar consigo una campanita cuando éste ingresaba en donde habitaba la presencia de Dios. En donde no se escuchaba la campanita es porque el sacerdote había muerto y había que jalarlo. Aquí aparece una tensión esencial. Dios sigue siendo el Dios de comunión, pero Dios también es santo. Por tanto, la restauración de comunión no puede ser sentimental, debe ser santa. El Evangelio no funciona diciendo olvidemos la santidad para que podamos acercarnos. Funciona diciendo la santidad será satisfecha y aplicada de tal manera que podamos acercarnos de verdad. Cristo nos restaura comunión rebajando a Dios. La restaura elevando al hombre por medio de expiación, justificación y purificación. En Hebreo 10 se ilumina mutuamente junto con Corintios 5. Reconciliación significa que la hostilidad real del pecado fue tratada. Acceso significa que la presencia real de Dios se vuelve habitable para el reconcilio. La comunión fue lo suficiente importante para Dios como para ser comprada, no imaginada. La comunión, por tanto, no depende de sentirse cerca cada día, sino de una realidad espiritual establecida, reconciliados, con acceso, llamados a acercarnos. Y la presencia no es un ticket al cielo, sino Dios con nosotros aquí y ahora. En muchas partes se predica el Evangelio como una garantía futura de estar un día en la presencia de Dios. La Biblia mira al futuro, sí, es cierto, pero el futuro no reemplaza el presente. La vida en Cristo comienza desde el presente, teniendo comunión real con Dios. La meta
de la salvación es Dios. Y cuando Dios vuelve al centro, los demás dones que nosotros deseamos, como la paz, el éxito o los propósitos, encuentran su lugar. Ahora bien, si Cristo restaura comunión, la pregunta práctica no es, ¿tengo acceso? Sino, ¿vivo desde ese acceso? La diferencia entre teología correcta y espiritualidad real suele ser precisamente esta. Cree que el camino existe, pero caminarlo, pocos. Hebreos no solo declara libertad, ordena acercarse. Ese acercamiento no es teatral, debe ser cotidiano. Y eso implica que debemos vivir tanto en comunión con nuestro Padre como también en comunión con los demás. Primera de Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y en verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Y es que muchos podemos confesar que doctrinalmente Cristo reconcilia, que hay acceso, que el Espíritu habita y aún así vivir como que si la comunión fuera una idea devocional para los días tranquilos, no el aire diario del alma. El apóstol Juan acá enmarca la vida cristiana con una palabra que es tanto teológica como práctica: comunión. No habla de lo primero que podrían ser las tareas, ni de campañas, ni de programas. Habla de participación. Nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Primera de Juan une comunión con Dios y comunión con los santos. Y esto protege de un individualismo disfrazado de espiritualidad. La comunión práctica no reemplaza a la iglesia, la profundiza. El propósito principal de la humanidad no es trabajar ni gobernar, ni multiplicarse, como lo leíamos en Génesis anteriormente, que también fue parte del rol que Dios nos dejó. Sin embargo, el propósito principal de nosotros es caminar con Dios. Todo lo demás fluye desde la comunión. La obediencia nace de la comunión, no del miedo. El mandato de no comer del árbol era invitación a confianza, no restricción. Dios establece límites para proteger la vida, no para restringirla. La ley siempre ha sido un regalo antes que una demanda. Todo pecado nace de desconectar comunión antes de romper mandato. Eva escuchó al enemigo porque dejó de escuchar a Dios. Jesús vino a restaurar exactamente lo que se perdió en Edén: la presencia. La presencia. Por eso los profetas y
La historia que nos narra Mateo sobre el nacimiento de Jesús nos habla de que su nombre sería Emmanuel. ¿Qué quiere decir? Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y la invitación es que nosotros hoy en día permanezcamos en Él y recibamos de Él con su Espíritu para alcanzar aquello que Él desea en nuestras vidas. Y recuerden, el que inició en nosotros la buena obra, la irá perfeccionando. Lo que debemos de hacer es permanecer. Permanezcamos en Él. Déjeme orar. Señor, te damos gracias. Gracias por darnos un propósito. Por reconciliarnos y por hablarnos en permanecer en ti, por darnos de tu Espíritu, para que la presencia sea real en nuestra vida cotidiana. Rogamos que tu Espíritu nos siga iluminando para no escuchar la voz del enemigo, sino para seguir teniendo hambre y sed de ti, buscar de ti con todo el corazón. Y si hay áreas en donde nuestra autonomía aún predomina, en donde nuestro criterio aún predomina, te pedimos que con tu Espíritu y tu palabra podamos identificarlo y podamos rendirlo a tus pies. Y que nuestras vidas sean día con día más como tú deseas que sea. Gracias por darnos nuevamente ese acceso a la presencia. Ciertamente, lo que por un hombre se perdió, por ti fue restituido. Te adoramos y exaltamos tu nombre, que es sobre todo nombre. Amén y amén.